Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de El Espacio. En el día de hoy tenemos a la candidata Farideh Raful a senadora por el Distrito Nacional. Pero antes de pasar con la senadora, queríamos referirnos a un pequeño comentario que se nos está haciendo a mí, a Paloma, que somos muy arrogantes, tenemos actitudes fuertes con los invitados y queremos dejarles saber que esa es la actitud que usted tiene que tener. No podemos ser sumisos con nuestros legisladores, tenemos que exigir respuestas, tenemos que exigir transparencia y si no lo podemos hacer en un espacio como este, no lo vamos a hacer cuando estén en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. No, y aprovechamos para agradecerle el apoyo. Realmente la mayoría de los comentarios que recibimos son positivos, pero esos 2 o 3 negativos que hemos recibido nos han hecho mucho eco al respecto, porque incluso nos hace pensar, ¿será algo de que al nosotras ser un poco más determinadas en nuestras decisiones y en lo que pensamos, es eso algo que simplemente cuando una mujer es así, se le juzga más por eso, sobre todo dentro de la política? Y me gusta iniciar con eso, sobre todo teniendo a la actual diputada por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, Farideh Raful, que ha sido, vamos a decir, bastante conocida dentro de la Cámara de Diputados como, en buen dominicano y con todo respeto le dicen, el gallito de pelea, porque ha tomado posiciones fuertes que vienen representando a la oposición dentro de la Cámara de Diputados. Y con eso quiero preguntarle algo. Y pero primero que todo, bienvenida. Muchas gracias. Ya que es que me fui en el hilo. Con ustedes, de verdad, podemos seguir adelante. No, me fui en el hilo porque para nosotras es un tema súper interesante. Nosotras estando más o menos involucrada aún como ciudadanas dentro de la política, esos son los comentarios que casi siempre se hacen hacia las mujeres que tienen posiciones fuertes. Sí. Y le pregunto esto porque me interesa saber qué viene siendo lo que va a traer Farideh si es elegida senadora hacia el Senado, qué trae de cómo es la Farideh diputada y qué nuevo viene trayendo la Farideh senadora. Es que la Farideh diputada es la misma Farideh de siempre. Yo soy la misma Farideh desde que nací, desde que me crié, de la universidad, del colegio. Nunca yo he cambiado mi forma de ser, ni asumo ningún tipo de pose. Sencillamente yo asumo mi trabajo con la responsabilidad que tengo que asumirla. Y lo he hecho así toda mi vida. Nosotros hemos cumplido con los roles que manda la Constitución. Seguiremos haciéndolo en el Senado de la República, que son 3: fiscalizar, legislar y representar. ¿Qué va a ser diferente quizás desde la representación de la capital, que no soy ahora dentro del marco de una diputación de una circunscripción de las 3 de la capital? Bueno, habrá una mayor capacidad de representación, porque ahí estoy representando a toda una demarcación que necesita ser escuchada, que tiene amplias desigualdades sociales dentro de todo el entorno, a muy pocos kilómetros. Esa representación no es solamente la representación de acudir en un llamado solidario, sino que cuando hay un requerimiento, cuando hay alguna necesidad de involucrar a la comunidad para buscar soluciones con el gobierno local, con el gobierno central, tiene que estar su senador o senadora, que es la representación más legítima electa para esa representación según el mandato constitucional. Entonces, vamos un poco a eso, vamos a dinamizar también el trabajo que se está haciendo en el Senado de la República, porque después que llegamos a la Cámara de Diputados y vimos cómo era la dinámica legislativa y cómo los proyectos que trabajamos en la Cámara de Diputados, que aprobamos en la Cámara de Diputados, perimen en el Senado de la República, cuando se dice perimen, mueren. Según la ley, después de de cada legislatura. Hay 2 legislaturas anuales. Una inicia el 16 de agosto, cuando se inaugura el nuevo Congreso, y la otra inicia el 27 de febrero. Tienen un 100 y pico de días. La que inicia el 16 de agosto termina en enero, la que inicia el 27 de febrero termina en julio. En esos 2 periodos se manejan cientos y cientos de proyectos en el Congreso Nacional. Recuerden que quienes tienen iniciativa legislativa, o sea, quienes pueden presentar leyes, son los congresistas y el Poder Ejecutivo, y también la Suprema Corte de Justicia, siempre y cuando haya una resolución o un mandato que se le dé al presidente de la Suprema. Entonces, ¿qué pasa? Y la Junta Central Electoral también. La Junta Central Electoral en casos excepcionales. Entonces, ¿qué pasa? Esa iniciativa legislativa, imagínate los proyectos que se someten diariamente. Eso va a comisiones. Los trabajos se hacen en las comisiones. Cuando ustedes me ven peleando, me ven levantando la voz o ven que hay un gallinero en el hemiciclo, eso es lo último que se hace. Realmente
Usualmente el debate se da dentro de las comisiones. Cada legislador pertenece a una o 4 comisiones. Tú puedes pertenecer hasta 4 comisiones. En la Cámara de Diputados no puede haber más de 15 en una comisión. Entonces, cuando esos proyectos de leyes llegan ahí, nosotros lo trabajamos, lo estudiamos y damos un informe favorable o desfavorable. Y eso es lo que se lleva al hemiciclo. Cuando uno de los integrantes de esa comisión no está de acuerdo con un tema, tiene el derecho a hacer un voto, un informe desfavorable, disidente, para tratar de convencer al hemiciclo de lo contrario. Vamos a aclarar algo, lo que viene siendo el hemiciclo para todos aquellos que no conocen. El hemiciclo es la sesión, es donde está el presidente de la Cámara de Diputados y estamos los 190 el video diputados. Que todo el mundo ve, donde están todos los diputados donde sentados. sacan correa y todo ese tipo de cosas. Exacto. Entonces ahí tú ya levantas tu voz. ¿Por qué? Porque tú perteneces a una comisión y tú no estás de acuerdo con un tema. Entonces tú dices, ese no es el trabajo es diariamente en las comisiones. Claro. Pero ¿qué pasa? Que cuando logramos aprobar un proyecto, ya por la mayoría, porque es la mayoría que lo aprueba, no es un diputado ni una diputada que va con una iniciativa. Son cientos de diputados y diputadas que tienen que aprobarlo. Eso va al Senado de la República, siempre y cuando se haya introducido en la Cámara. El Senado asume, lo envía a comisión y lo estudia. ¿Qué pasa? Que muchos de esos proyectos no fueron tratados en las comisiones o murieron en las comisiones o sencillamente no se le dio prioridad. Y hay proyectos de leyes importantes ahí. Entonces tú dices, caramba, ¿qué pasa en el Senado? Que mucho del trabajo que hacemos en la Cámara de Diputados queda eliminado por años y por años. Por eso ustedes ven proyectos de ley que tienen 10, 15, 20 años porque no hay voluntad política de aprobarlo. Entonces cuando nos dimos cuenta de eso en la Cámara de Diputados, dijimos, óyeme, no, esto hay que cambiar. Ahí tenemos que hacer un procedimiento legislativo distinto que dinamice el trabajo de los senadores. Y por eso ahí viene Faride a que quiere entrar al Senado para que... Y ese fue el primer motivo de nosotros de vamos a pasar. Primero porque entendimos que la capital no tiene una representación o un interlocutor válido desde hace años para poder conectar con la sociedad de hoy. Y de caramba, podemos hacerlo nosotros, que trabajamos en contacto directo con la gente, que estamos siendo una representación de una entre 190 diputados mínimamente significativa y hemos evidenciado cosas importantes que ha pasado dentro del Congreso. Podemos hacerlo y podemos hacerlo bien y demostrar que sí se puede. En segundo lugar, cómo cambiamos esta dinámica legislativa. Y en tercer lugar, tenemos que democratizar el Senado. Tiene que ser más transparente en la utilización de los fondos que manejas. Debe ser más democrático en el tema del debate, que las minorías que están ahí representadas son legítimas también, que puedan ser parte del debate con las iniciativas que propongan. Porque lo que pasa es que la agenda que se discute en el Congreso tiene que ver mucho con la discrecionalidad de la intención de quien maneja el Congreso, o la Cámara de Diputados o el Senado de la República en este caso. La Cámara de Diputados es un poco más democrática porque hay demasiadas personas. Muchas personas. Porque está mucho más representado. Más representada, son 190 diputados. Para ponerse de acuerdo es más difícil, claro, ¿verdad? Pero en el Senado son solamente 32. Entonces, eso fue parte de del plan que queríamos hacer. Ahora, en esta etapa dijimos, bueno, ¿cuáles propuestas vamos a llevar al Senado? Que en la Cámara de Diputados no pudimos, porque como éramos una minoría, sometimos más de 10 proyectos de ley, solamente nos aprobaron uno, que era la creación del Colegio de Odontólogos de la República Dominicana. Fue el único proyecto de ley que en asociación con otros congresistas pudimos elaborar del PLD para que lo impulsaran y fuera una ley finalmente. Ahí nosotros dijimos, bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué República Dominicana queremos? Queremos una República Dominicana más productiva, una República Dominicana más transparente, que ha sido una de las luchas nuestras en la fiscalización como rol constitucional, y más representativa, que garantice derechos para todos. Y ahí entra, y ahí enmarcamos en esos 3 ejes principales las principales propuestas que ya algunas habíamos introducido en la Cámara de Diputados, como la reorganización de la administración pública, que plantea la eliminación y fusión de varias instituciones del Estado para tener un Estado más eficiente, con una mejor calidad del gasto, que pueda mejorar incluso el presupuesto general de la nación para que no sea deficitario año tras año y mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Yo con eso quería hacerle una pregunta. En ese rol de fiscalizadora que usted ha venido desempeñando como diputada, que son los videos que nosotros vemos, no me van a distraer, que sigue cuánto, normalmente es intentando evitar situaciones que a veces favorecen al partido oficialista, ¿no? Y que usted como oposición no quiere permitir porque son abusos de poder, malversación de fondos, lo que sea. Son violaciones legales.
En caso y violaciones de que, a la Constitución. Sí. En caso de que usted resulte electa senadora y Luis Abinader resulte electo presidente, usted formará parte del partido oficialista. Claro. Ya no fuera oposición, que es la posición que usted ha tenido durante su carrera política. Claro. ¿Cambiaría entonces ese rol fiscalizador de Faride? Para nada, porque es un mandato constitucional. Cuando uno va como congresista y se juramenta el 16 de agosto, uno jura por la Constitución de la República Dominicana. Aunque vaya en contra de su partido. Claro, y más, con más vehemencia todavía, porque ya son las personas con las que tengo más vínculos y puedo lograr incluso impulsar que parte de los proyectos que tenemos, de los cuales Luis como candidato presidencial se ha hecho compromisario, los asuma en un gobierno. No es lo mismo yo propiciar una reforma o encabezar en este momento, como estamos impulsando el Congreso del Cambio, donde revisemos todas las reformas legislativas que hicimos hace 20 años para tratar de ver en qué nos quedamos detenidos, en qué avanzamos, qué no pudimos aplicar, que tenemos que mejorar. Tenemos que hacerlo porque hay una revisión. Aquí queremos construir un país de más oportunidades y no es algo demagógico, es algo que tiene que hacerse si queremos garantizar un país sostenible a largo plazo, un país donde todos tengamos los mismos derechos como manda la Constitución, que no es real, no se aplica de la misma manera y todos lo sabemos, porque si no tienes un apellido o un vínculo directo con alguien de poder, la justicia no va a actuar igual que como actúa con Alberto, un ciego chiripero de 55 años. Claro, y viene el tema de la impunidad. El tema de la impunidad y la corrupción. Pero el tema de la impunidad y la corrupción no solamente se da a nivel a nivel alto, se da a nivel de ese policía que viola a una menor de edad cuando la tiene en custodia en un destacamento policial. Porque ese policía se siente que está por encima del ciudadano y porque por esa cuota de poder que maneja se siente que está protegido. Entonces, ¿qué tipo de país queremos? Un país donde haya más seguridad jurídica, donde haya más empleos, que es uno de los principales problemas que tenemos no solamente a nivel de la juventud, sino a todos los niveles. Por eso está detenida una movilidad social que debe darse desde el punto de vista de la meritocracia o del nivel de preparación que tú tengas. Eso significa que los empleos que sean otorgados sean en base a méritos. En base a méritos no y en base a méritos y en base a oportunidades que se den. Lo que pasa es que el Estado Dominicano ha suplantado en los últimos años al sector privado, a la fuerza productiva nacional en la contratación de personas. O sea, el principal empleador es el Estado en este momento. Entonces tú no puedes tener un país que tenga nóminas abultadas, por eso yo hablo de la reorganización de la administración pública, creando un sistema parasitario. Yo tengo que tecnificar personal en áreas donde como país lo necesito e incentivar al sector productivo nacional a la contratación de los empleos. ¿Y cómo usted lo piensa hacer? Precisamente dando incentivos al sector productivo nacional para que tenga contrataciones de personas de primer empleo de hasta 2 años que lo mantengan de manera sostenida. Tú tienes, por ejemplo, un problema muy grande, porque estamos hablando del empleo de mercado laboral formal. ¿Qué hacemos con el 53% de la población que pertenece al sector informal? ¿Qué hacemos que ahora con ellos? mismo está sumamente afectado también. Totalmente afectada, porque está desprovista de la poca desigualdad, la poca seguridad social que tenemos, del pobre sistema de salud y precario sistema de salud. La tenemos prácticamente sola, sobreviviendo como puede con todas las limitaciones que ha traído esta pandemia. Entonces tú tienes que llevar también a la formalidad, incentivar que ese sector llegue a la formalidad, pero no lo puedes hacer si no flexibilizas lo que está pasando en materia tributaria. Si tú no flexibilizas tributaria es impositiva. O sea, tú tienes, por ejemplo, el tema del anticipo. Tú le estás cobrando a un emprendedor un anticipo proyectado en base a las ganancias que tuvo el año pasado que probablemente no tenga. Vamos a ponerlo yo le voy a poner un ejemplo. Exacto, algo que tengo simple. Programas y vivo en los medios de comunicación, aparte de ser abogada. Yo tenía una compañía de mi programa de radio. Entonces, ¿qué pasa? Me colocan publicidad que se paga 90 o 120 días. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Gracias. Yo tengo que hacer facturación y yo tengo que pagar ITEVIS todos los 20. Y yo tengo que pagar un anticipo por lo que yo facturé, no por lo que me ha entrado. ¿Ok? Anticipo es yo voy a pagar antes. Es decir, Exacto, es decir, por lo que yo estoy facturando. Exacto, por lo que yo facturé, vamos a decir, en el 2019 para el 2020, yo tengo que dar el 1% de lo que yo facturé en el 2019, sin yo haber ganado nada en el 2020. Pero ¿qué pasa? Me fue muy bien el año pasado en anuncios, perfecto. Ponte 200 pesos. Vamos a ponerlo así, 200 pesos el año pasado. ¿Qué hace la renta? La renta me cobra proyectado esos 200 pesos. Y si a mí no me entran anuncios este año y me entra solamente 50 pesos en vez de 200. Se supone que yo se queda estoy crédito pagando, pero un crédito que ¿cómo se te devuelve? No se te devuelve porque los procedimientos ante la renta son tan traumáticos que no te lo dan en efectivo, sino que se te queda ahí. Pero ¿y si tú cierras la compañía? ¿Quién te devuelve ese dinero? Porque tú no lo puedes sustituir por el tema del ITEVIS. Es solamente para pago de anticipo. Ese tipo de cosas nosotros tenemos que ir flexibilizando y cambiando. Y lo va a hacer a través de proyectos de ley. Claro, hay una reforma
que se está trabajando desde hace par de años del Código Tributario en la República Dominicana. Otra más, que sí es necesaria, porque el Código Tributario se ha ido modificando en algunos elementos, pero no de manera integral. El Código Tributario es el que regula los impuestos. Claro, el que regula los impuestos. Entonces, esa reforma, por eso yo hablo de que este Congreso del Cambio está abocado a abrir una sesión permanente de 100 días para poder sentarse y el Estado, claro, reevaluar la seguridad social en materia de salud, en materia tributaria, en materia energética en la República Dominicana. Son muchos temas que el Estado tiene que garantizar y que el Congreso es la pieza angular para poder promoverlo. Una cosa, Farideh, siendo usted también tan, vamos a decir, clara de sus posiciones y ha sabido siempre defender las mismas, hace pocos días tuvimos un debate de senadores, el cual, sobre todo la juventud, y debo admitir que yo fui una de las que he hablado y me expresé de que para nosotros fue muy sorprendente su ausencia y aún todavía no la entendemos mucho el porqué de su decisión de no asistir a ese debate. Si podría, yo sé que ya yo he visto la explicación, pero para los que no. Sí, yo lo he explicado varias veces. Lo primero es que mi vida es un debate permanente. Yo tengo toda mi vida en los medios de comunicación, en la política, y tengo 4 años debatiendo en el Congreso Nacional temas muy, muy, muy terribles que me han llegado a enfrentar a intereses muy particulares de un poder que quiere quedarse y que es un poder corrupto. O sea, yo no le tengo miedo a debatir, esa es mi vida, y mi vida profesional como abogada litigante también lo he hecho. En esta circunstancia política, el partido tomó una decisión de que el PLD no podía decidir los escenarios donde se iban a hacer los debates ni las personas que íbamos a participar. Pero entonces usted me acaba de decir, el partido tomó una decisión, pero si fuera por decisión de Farideh Raful, hubiese ido o no hubiese ido. En principio yo estábamos dispuestos a ir al debate sin ningún tipo de problemas. El partido nos sentamos y maduramos la situación. Era hacerle el juego al Partido de la Liberación Dominicana, que no estaba enviando a su candidato presidencial a ese debate, y quería entonces disponer del otro nivel para poder debatir. Yo, en ese sentido, soy una persona que trato de madurar bien las decisiones antes de tomarlas. Yo siempre he tenido mis diferencias con mi partido dentro del Congreso, que se han motivado también a debate. Bueno, la ley electoral, yo le he sometido más de 13 modificaciones que el mismo partido no asumió en su momento. Con la ley de partidos políticos hizo un voto crítico porque no estaba de acuerdo con parte de las cosas que se habían aprobado. Y lo he hecho siempre. Yo no tengo miedo a nada de eso. De ponerse en contra de su partido de ser necesario. Siempre lo he hecho así. ¿Y lo hará en el Senado? Y lo he hecho siempre. Y lo he hecho en la Cámara de Diputados, y lo he hecho que tome presidencia. Y soy vicepresidenta del partido electa por las bases del partido, y he tenido mis diferencias sustanciales, y lo he dicho, porque yo creo que esa es la democracia. Y cuando yo sustento una posición, la sustento y convencida de lo que estoy haciendo, porque creo en ella, y sí, soy una mujer apasionada en los temas sin que defiendo, porque soy así, esa es mi personalidad, y lo hago con la vehemencia necesaria. Pero en este caso en particular, el partido lo discutimos y decidimos, bueno, mira, en términos también de campaña electoral, a veces se analiza un poco lo que puede restar, lo que puede ganar. Dicen que el que está arriba no va para debates. Eso es algo que recomiendan los asesores internacionales en todos los escenarios lo cual de campaña política. Yo siempre he abogado para el debate. Yo participé en el 16 en el de Ángel, pero en el caso mío particular de mi candidatura, que nunca le he tenido miedo a eso, todas las posiciones mías han estado en debate. O sea, no iba a dar a conocer nada nuevo dentro de ese debate que la gente ya no supiera. Además, me hubiera gustado que fuera un debate o que se diera en escenarios con personas que estuvieran dispuestas a debatir y que no hayan iniciado también una serie de campañas negativas y sucias dentro de las redes sociales. Me hubiera gustado debatir con personas que tuvieran también la disposición de debatir ideas y proyectos sin necesidad de incurrir a ese tipo de cosas que estamos viendo a través de las redes sociales. Justamente que usted está mencionando eso de la campaña que hubo en redes sociales de información falsa, se vio que usted desmintió un afiche. Una infografía. Sí, que hablaba de temas que usted dijo que no eran de su campaña, tales como la descriminalización del aborto, la educación sexual en los colegios. ¿Realmente esos temas son ajenos a los ejes de Farideh Raful como senadora? En ningún momento dije que eran ajenos, por eso hay que manejar bien mucho lo que pasa en las redes sociales, en la comunicación. Hice una denuncia de que se utilizó una infografía y se
pusieron palabras que nosotros como comando de campaña y como agenda dentro de los proyectos y las propuestas que tenemos nunca hemos definido como prioridades, ni mucho menos. Para poner en contexto. Eso es una violación a la ley electoral. Sí, o sea, claro. se utilizó nuestra imagen, Exacto. nuestra infografía, nuestra marca y se puso como si hubiera sido algo que nosotros hubiéramos suscrito. Han querido instrumentalizar temas que dividen en el país porque por las razones que fueran para tratar de perjudicar parte de lo que nosotros hemos defendido con mucha honestidad y con mucha dignidad en la Cámara de Diputados. Y si en algo yo creo que a mí no hay que interpretarme mucho. Siempre he sido muy clara. Soy una defensora de las 3 causales y he emitido 2 informes disidentes en la Comisión de Justicia porque la Comisión de Justicia ha aprobado y ha querido aprobar un código donde criminaliza de manera absoluta el tema de cualquier interrupción de proceso de gestación. Y yo he sido una defensora junto con la mayor cantidad de diputados en la Cámara de Diputados y coincidiendo con el presidente de la República, Danilo Medina, de que las 3 causales deben ser 3 puntos que deben estar, el Estado debe garantizar para proteger la vida de nuestras mujeres que mueren diariamente por hacerse procedimientos donde no tienen ninguna garantía Y muchas ni el son sistema menores de edad. sanitario, y sobre todo mujeres pobres y vulnerables. Porque las de clase media y clase que tienen más oportunidades buscan un lugar donde hacérselo, O se van fuera. no solamente en temas de extrema necesidad, que es lo que se habla en el tema de las causales, sino en temas de decisión personal. Eso ocurre aquí diariamente, pero hay mucha gente que se larga la vestidura con ese tema y quiere venir a acusarnos de otras cosas. Yo no estoy de acuerdo con el aborto. Aquí estamos hablando de un tema de extrema necesidad donde tenemos que proteger la vida de nuestras mujeres y no dejar que se mueran, sobre todo aquellas que no tienen voz ni tienen a nadie que las defienda en un sistema que definitivamente es totalmente desigual. De eso hemos hablado y eso lo hemos defendido en el Congreso. Entrando en temas que son así ya, vamos a decir, controversiales dentro de la sociedad dominicana, por el tema de que en su mayoría vienen siendo católicos, son conservadores, a la juventud, sobre todo que ven este canal, le preocupa mucho vamos a decir, que se integre y se respete la comunidad LGBTQ+. Es que eso lo garantiza la Constitución de la República, no solamente la comunidad LGBT. Es que según la Constitución de la República, nosotros, todos los ciudadanos y ciudadanas, sin importar ninguna diferencia, ni de pensamiento, ni de absolutamente nada, ni racial, somos iguales ante la ley. Es decir, que Farideh Raful dentro... Sin Exacto. embargo, Somos discúlpame, iguales ante en la cuanto ley. al matrimonio y en cuanto a lo Como que se somos conoce iguales la ante familia, Dios. constitucionalmente es la unión de un hombre y una mujer. Correcto, y la Constitución garantiza que esa unión matrimonial, la que reconoce el Estado, es precisamente la unión entre hombre y la mujer. Pero la igualdad de derechos no está sujeta a ningún tema de ¿Usted no entiende que el discusión. matrimonio es un derecho? El matrimonio es un derecho, la unión civil es un derecho, pero la Constitución establece límites. Si nosotros vamos a abordar ese tema, que nunca lo he abordado en mi vida pública, ni mucho menos, si lo vamos a abordar, tenemos que contar con un debate que tendrá que darse cuando la sociedad madure para esos fines. Ahora mismo nosotros tenemos que proteger que esa persona, por tener una orientación sexual distinta, no sea discriminada. Esa es la prioridad nuestra. O sea, daría mucha pena que una persona conocida como muchos que conocemos tengan el talento, la capacidad de la formación y no se le otorga un empleo porque lo discriminan por su orientación sexual. Y eso no puede pasar. Eso no puede ocurrir en la República Dominicana. ¿Legislará Lo mismo usted a que favor? discriminar es que la Constitución lo garantiza. Es que no tengo que legislar. Lo que yo tengo que garantizar es que la Constitución dominicana se respete. Y es lo que siempre voy a garantizar. Como he defendido la libertad de cultos. Soy católica, vengo de un hogar católico, pero defiendo la libertad de cultos porque no puedo imponer mi fe ni mi dogma absolutamente a nadie. La Constitución garantiza un Estado de Derecho. Yo no Cuando tengo que decimos libertad de legislar. culto, para que la gente entienda, básicamente que no se le imponga a la gente, Usted puede profesar la religión que usted quiera dentro de la democracia dominicana. pero que no se le porque imponga que sea una específicamente, No. como regularmente se ha hecho en este país, Exactamente. porque somos un país católico y vamos a decir en los Claro. Y colegios, antes de las que digan escuelas. que no, en los colegios y en las escuelas dan religión y es católica o cristiana, para que no empiecen a decir que en este país no se hace. No, Es una realidad. además, ¿qué pasa? La Constitución garantiza libertad de cultos, la Constitución garantiza la igualdad, el derecho a la dignidad de las personas. ¿Cuántas personas hemos visto que también por su orientación o por alguna razón son discriminadas en el sistema de salud? Eso es terrible, porque tú estás Sí. hablando de un derecho fundamental. Y para que la gente entienda, un derecho fundamental es el derecho con el que naces, inalienable. En un Estado de derecho nadie te puede eliminar ese derecho. Y el Estado está para garantizar esos derechos. Entonces yo no puedo, bajo ninguna circunstancia,
ponerme del lado de la discriminación de absolutamente nadie. Y yo lo voy a defender. Pero siempre. ¿apoya a la comunidad LGBTQ? Apoyo todas las personas que son sujetos de derecho. Y como parte del poder público tengo que garantizar que sus derechos sean respetados. Y lo voy a hacer garantizando esa igualdad que somos y que se define en la palabra de Dios para los creyentes y que garantiza la Constitución Dominicana. ¿Usted entiende que legislar tiene que estar aparte de la religión? El Estado y la religión están aparte, totalmente. ¿En práctica o en teoría? Yo creo que hemos evolucionado mucho. No estamos en la época de la Inquisición, aunque ahora hay grupos que instrumentalizan el tema para hacer inquisiciones digitales. Legislar es leyes, es la creación de leyes. Le estoy preguntando si ella como legisladora que es, siendo diputada ahora mismo. El Estado es el garante de derechos de todo tipo de religiones para que coexistamos todos en perfecta paz, incluso aquellos que no creen, que tienen el derecho también a no creer. Y por el derecho que ellos tienen a no creer, el mío que yo tengo a creer, en la forma en que yo lo crea, el Estado tiene que garantizar esa coexistencia pacífica. ¿Y cómo garantiza el Estado eso? A través de leyes. Excelente. Y eso es lo que hace la Constitución, para que la gente sepa. La Constitución es la ley de leyes. Ninguna ley puede contravenir lo que dice la Constitución de Carta la República. Magna. Porque entonces no está dentro del ordenamiento legal. Y las leyes se crean para mantener un orden de respeto entre las autoridades, los ciudadanos y la convivencia nuestra dentro de nuestras diferencias. Para eso está el Congreso y está la ley. Por eso tienen que entender que es tan importante la legislación, el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados y el Senado. Es el primer poder del Estado. Tiene que controlar los actos del Poder Ejecutivo, tiene que garantizar los derechos de la sociedad para que sea más justa y tiene al mismo tiempo que representar a la gente. Entonces la gente tiene que ser más crítica, más consciente de quién elige para que levante su voz por ellos y tiene que cuestionarlos y tiene que acompañarlos a hacer un buen trabajo, porque una sola persona no puede decidir una ley. O sea, yo como diputada no puedo decidir una ley, tiene que ser la mayoría por consenso y por eso hay dos. Eso es democracia. Esa es la democracia. O sea, un diputado que vaya, yo quiero poner ahora, impulsar un proyecto de ley, que esta tasa esté en todas partes y eso va a ser ley, no se impone así. La mayoría es que decide eso. La mayoría... O el que tenga el bolsillo más grande también. O el que tiene el bolsillo, sí, pero para eso la bicameralidad del Congreso ayuda. Por eso la reforma constitucional para aplicar la reelección presidencial no pasó. Porque sí hubo mucho soborno, sí hubo mucho dinero en el Congreso Nacional. ¿A usted se le ofreció? Nunca, si me lo ofrecen a mí lo digo. Ellos saben a quién se acercan y a quién tratan de acercarse. Ellos saben a quién no se le acercan. Y si algo yo me he ganado es el respeto de mis colegas dentro de la Cámara de Diputados, de todos los partidos políticos. Y eso es importante porque el respeto se gana. El respeto se gana con el trabajo que uno hace y yo eso, gracias a Dios, lo tengo muy claro. Pero sí, en esa bicameralidad tuvimos la oportunidad de frenar la reelección presidencial en la Cámara de Diputados porque no tenía la mayoría calificada para hacerlo. Hubo una división de partido, evidentemente que ayudó a que eso fuera de esa forma, pero si hubiéramos tenido un solo Congreso o el Senado de la República hubiera pasado sin problemas, porque de 32 senadores, en ese momento el partido de gobierno tenía 30. Y en la Cámara de Diputados, como había más diversidad, teníamos... Un poco más difícil, claro. Es un poco más difícil. Por eso en esta democracia débil que tenemos, es importante seguir hablando de un Congreso bicameral hasta que vayamos madurando como en otros temas. De acuerdo. Vamos a hacerle ahora que entramos en materia bastante rápido e intenso. Queremos saber un poquito de usted, Farideh Raful, la persona. Sábado en la noche. No hay pandemia, no estamos en campaña. ¿Qué hace Farideh Raful? O me pongo a leer, o juego con mi hijo, o me pongo a ver Netflix, o me bebo un vino con mis amigos. ¿Serie favorita? Ahora serie... Mira, yo vi la última que vi, una que se llama Jack Ryan. Buenísima, de espionaje. No, es de espionaje... ¿Pero está en Netflix? Está en Amazon Prime. ¿En Amazon Prime? Sí, búsquenla. Mira... La terminé rapidísimo, me quedaba hasta las 3 y 4 de la mañana. Sí. ¿Juega dominó, Farideh Raful? Me encanta jugar dominó, que generalmente gano. Mis amigos que me están viendo, cuidado con lo que dicen. Sobre todo mi cuñada que vive... Tenemos un team de juego de dominó. Y sí, me encanta. ¿Trago favorito? Vino tinto. Vino tinto. Qué bien, qué bien. Yo creo que sería bueno, vamos a pasar a una sección que nosotros hacemos, que es una secuencia, vamos a decir, de preguntas rápidas y respuestas, donde toda la mente va a decir sí o no, o vamos a hacerlo antes. Una sola cosa que a mí me preocupa mucho, el tema del cofrecito.
¿Qué opina Farideh Raful sobre el cofrecito? Viene siendo el barrilito en el caso de... Exacto, porque en el Congreso no hay ya cofrecito. ¿Qué es? Es el dinero que se le da. eliminó. Ajá. Eso se eliminó antes de nosotros entrar. Se ha ido desmontando esa práctica que tiene que seguirse desmontando. En el Senado se llama el barrilito, que es una mayor cantidad de dinero. Por eso yo hablaba al principio de la transparencia y del manejo de los fondos, porque hay partidas discrecionales que no se saben en qué se van. ¿Cuánto se le da mensualmente a un senador? Eso no sé cuánto se da todavía. No tengo Según la tengo partida entendido aquí. de como Pero se le mucho. da una gran cantidad. se le da Ayer una nos gran dijeron que era cantidad. un Como millón, un y millón. pico. Dependiendo de un millón Para el dependiendo- Distrito Nacional. Dependiendo de la demarcación que representa. Ya me lo están diciendo aquí, tú sabes. Gracias, compadre. Nosotros necesitamos alguien así que nos vaya también. Sí. Entonces, eso es algo que debe irse desmontando, porque miren lo que pasa. Dentro de una política clientelar, un país con tanta ¿Clientelar desigualdad. significaría? Clientelar significa que se fidelizan votos a través del dinero, jugando con la miseria Se del buscan pueblo votos. dominicano. Es decir, que se hace No, a o nivel... con ayudas, o con ayuda permanente, Porque una Claro, cosa es la asistencia exacto. social, que es válida, los gobiernos tienen que asumirla. Y otra es ese sistema parasitario que hemos ido creando para que la gente, a través de lo que yo te doy, entienda que ella va a votar. Y por eso hay un descreimiento en la clase política nacional y en los actores políticos del sistema, de manera generalizada, sobre todo en los que siguen pululando y manejándolo todo. Entonces, dentro de esa construcción, eso es lo que ha existido siempre. Y por eso el Congreso se fue robusteciendo para dar esas ayudas sociales para que la gente fuera fidelizando los votos. ¿Qué haría Farideh? Sobre todo cuando ese congresista, en el entendimiento, es la persona que va a resolver el problema del barrio si se muere alguien, porque tú no tienes el Estado no lo ha dejado solo. Entonces, tú tienes que ir comenzando a desmontar eso. Yo creo que en la acción que hemos hecho en la Cámara de Diputados lo hemos ido desmontando. Hay beneficios que se reciben, nosotros no lo hemos recibido en efectivo, que nos hemos mantenido al margen. Es decir, No que usted no recibe directamente ese dinero y si va al ese Senado dinero- no ese va a dinero- recibir el no, barrilito tampoco. No lo recibimos. Estamos muy limitados en las cosas que da la Cámara, pero de las cosas que yo he podido abstenerme de no recibir, no lo he recibido. Sí hay ayudas sociales que hacemos, es normal, pero no lo hace hasta en la vida personal, de ayuda porque la gente tiene necesidades. Pero yo creo que la principal ayuda que debemos hacer es crear más oportunidades y crear que el Estado dé respuesta a la necesidad de la gente. Cuando tengamos un Estado más sólido, tenemos un Congreso que puede ejercer más su función y que los que van al Congreso sepan lo que van a hacer. Porque es que lo que tenemos también es mucha gente que llega al Congreso que no sabe lo que tiene que hacer o simplemente no le importa. Y es más trabajo, definitivamente, pero hay un rol importante que tenemos necesariamente que suplir, que es el de esa representación. Cuando el ciudadano común se sienta, porque aquí estamos hablando nosotros que pertenecemos a una burbuja social. Esta no es la realidad del país, Totalmente. ni la realidad del distrito. O sea, yo tengo situaciones a menos de 5 kilómetros donde no hay inodoros, donde Donde no hay acceso a agua. Pero el acceso a agua no hay ni siquiera en Arroyo Hondo. O sea, en la puya de Arroyo Hondo. Yo estoy hablando de sectores aquí populares que son del Distrito Nacional o sectores rurales como Los Girasoles, el Mirador de los Girasoles, que son sectores rurales dentro del mismo Distrito Nacional. Entonces tú dices, ¿cuál es la realidad? La realidad es que ellos tienen otro mundo, otro aspiracional, y donde en ese barrio, el jefe del barrio, el que se respeta, el que resuelve los problemas, es el jefe del punto de droga. Entonces tú dices, eso no puede ser, imagínate tú, pero es la realidad. Entonces, si no Por la entendemos necesidad. nuestra realidad y nos centramos en esta burbuja y decimos la solución a los problemas, no, esa no es la solución a los problemas. La solución al problema es que tenemos que desarrollar proyectos habitacionales donde se le garantice a la gente un derecho a la vivienda digna, que es un derecho fundamental. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué ha pasado en los últimos años? Tú sabes la lástima que da ver tú llegar a un sector de esa naturaleza. Tú puedes meterte en las cañitas profundos, los guandules, tú llegar que las personas estén compartiendo la misma letrina en una comunidad. ¿Qué nivel de higienización tú tienes? ¿Qué nivel de exposición tienen los niños? ¿Qué nivel de oportunidades tienen las niñas que salen embarazadas a los 14 y 15 años? El otro día estaba con una niña, yo lo estoy narrando en este último día, 14 años, 5 meses de embarazo. Le digo, ¿qué edad tenía el que te embarazó? Y me dice, él tiene 30 años. Y yo, 30 años. Entonces, y le explico que es violación sexual. Y me dice, él no tiene la culpa la tengo yo porque soy muy fogosa. Las mujeres tenemos en esta construcción la culpa todavía. Entonces, lo que le importa a este pueblo, o lo que nos debe importar a los que apostamos a un país diferente, es resolver esos problemas estructurales. Yo no puedo ir a hablarle a esa niña del tema de, no sé, de cualquier tema que a lo mejor nosotros nos sintamos cómodos discutiendo, porque esa niña tiene un problema. Es una madre soltera a los 14 años, es abandonada, fue hija de un adolescente, necesita un empleo, necesita saber cómo mantiene a su familia. Necesitamos nosotros como sociedad ver cómo garantizamos la sanidad mental y física de ese niño que ella va a traer, porque tenemos que pensar el futuro. El Estado debe de pensar en proteger a esas personas que Sí. vienen siendo burles. Sí, Es que pero- nuestras leyes lo dicen. El código de niños, niñas y adolescentes establece que toda la legislación que se emita
de parte del país, Congreso, que lo que sea, se tiene que garantizar siempre el interés superior del niño. Pero ¿qué pasa? Tú tienes un Congreso que está discutiendo el matrimonio infantil como si fuera un tema a discutir todavía en República Dominicana. Y cifras de más de 300 y pico de matrimonios que se dan a través de la oficialía del Estado Civil, con personas de 60, 50 años. Esos son problemas estructurales. Y tú dices, ahí viene Farideh con lo mismo. Sí, ¿tú sabes por qué? Porque aquí hablan mucho de familia. Y cuando nosotros hablamos de familia, tenemos que pensar en esa familia, porque esa niña va a tener una familia. Esa niña de 19 años que pero tiene una familia hijos, completamente disfuncional. Pero estamos hablando que más del 45% de los hogares en República Dominicana está encabezado por madres solteras. ¿Qué hacemos con esa familia? Si queremos pensar en familia, si queremos que es el núcleo de la sociedad, tenemos que pensar en el tipo de familias que se están desarrollando de hace más de 2 décadas y a la cual nosotros hemos hecho caso omiso para protegerla. Porque cuando hablamos de matrimonio infantil, ahí no hay una protección. Cuando tú hablas de violación sexual, mira cómo esa niña de 14 años habla de fogosidad. O sea, ¿cuál es el instrumento cultural y educativo que estamos nosotros ofreciendo a través de la educación? Que esa niña ya se siente culpable porque no hay educación sexual. No la hay. Pero nos regamos la vestidura con la educación sexual. Y hablamos, educación sexual, vamos a satanizar porque lo que quieren es no. No, lo que queremos es que no se nos violen a nuestras niñas. Lo que queremos es que ese niño también sepa protegerse porque es abusado. Que lo que queremos es que en esos procesos de hacinamiento ellos no sean los más vulnerables y tengan que asumir responsabilidades que no le correspondan. Lo que queremos es que conozcan bien su anatomía, cómo funciona su proceso hormonal, el proceso menstrual. Y que sepan... hablarlo sin tabú porque es no normal, somos seres sexuados. ¿Qué va a pasar cuando llegue el primer periodo? ¿Cómo diferenciar un abrazo de afecto de un abrazo donde te están acosando? ¿Cómo diferenciar el acoso de un piropo a la edad ya donde estás madurando? O cuando hay un toque o un roce en tu primera infancia y tú lo atribuyes a algo, a un tema tabú que tú no puedes desarrollar. Porque es tu tío. O tu papá, o tu abuelo, o tu hermano. Esos son los temas. Y son nuestras realidades. Si queremos hablar de familia y de una construcción de un país a largo plazo, porque le estamos quitando oportunidades, porque no desarrollamos política pública. Si el código lo dice, la Constitución garantiza el derecho de la niña y niña. ¿Cuáles son las políticas que desarrollamos en el Estado? ¿Cuáles son? No hay un compromiso, no hay una voluntad política. No, lo queremos satanizar, queremos que todo el mundo... No, señores, eso no es. Hay que garantizar derechos. Se nos están muriendo, están saliendo embarazadas las niñas. Se nos están muriendo de los abortos. Están siendo asesinadas por violencia. ¿Cómo enfrentamos la violencia? Si no educamos. Pero ¿cómo la enfrentamos si no educamos? ¿Cómo le enseñamos? Mira, esa niña cuando la maltraten en 3 años, va a entender que ella es la culpable. La de 14 años que me dijo que ella era fogosa. O sea... ¿Cómo tenemos que abordar los temas? Educación, reformas, compromiso político y desde el Congreso asumiendo posturas reales y frontales para un país de más derechos. Eso es todo. Y en eso es que nosotros queremos contribuir. No vamos a lograr quizás todo, pero podremos ir aportando nuestro granito de arena. Para mí uno de los mayores logros fue que el hemiciclo votara a favor de nuestro informe disidente cuando decidimos eliminar el matrimonio infantil. E hicimos que la Cámara de Diputados obligara a nuestra Comisión de Justicia a que aquí ya no hay matrimonio infantil. ¿Qué pasó después? Murió en el Senado. Murió en el Senado, pero cuando la Cámara lo volvió a conocer, tú sabes, dijo que no, que ya pensaba lo contrario. Cuando se da Fue una lucha constante. Entonces vamos para terminar, si tú quieres, Yamila, vamos a hacer realmente la mayoría de las posiciones de las preguntas que vamos a hacer, ella las ha dicho, pero como sea para rectificar, como lo estamos haciendo con todo el mundo, y así la gente tenga una posición clara de qué Farideh defiende, qué no. Va. Aprobación de las 3 causales. Sí. Aprobación de la marihuana para uso personal. Creo que todavía es un tema de debate donde la investigación científica debe de darse conjuntamente con el debate político al que vamos a abocarnos. Entonces, ¿no está de acuerdo con que se descriminalice la marihuana? Para el uso medicinal, ¿Sí pero o no? no es... No, porque, bueno, es que no es la marihuana, porque la marihuana no es lo que se utiliza realmente ¿Sí para o no? la parte médica. Tendría que ver ¿Sí o no? Todavía. Sí o no, tendría que ver. Bueno. ¿Quieres salir debajo de una patana? Tendría que ver, porque no era marihuana. Entonces, como hay tanto manejo de información y tergiversación. Ok, vamos a hacerlo. Vamos a manejarlo, porque no es la marihuana. Vamos a reformular la pregunta. Uno de los elementos que se utilizan para la marihuana, que es el cannabis medicinal, que se da con un registro médico a pacientes diagnosticados en los países donde se permite, como en Puerto Rico, como en Uruguay, y es controlado. Okay. Y los médicos, el doctor José Joaquín Puello inició una cruzada recientemente
recientemente con ese tema que nosotros favorecimos. O sea que usted está de acuerdo en ese aspecto. Ahí vamos a aclararlo bien, porque dice Faride, también me van a sacar eso también. Eso no tiene madre. No, ok, Porque, vamos a ver si está. No, es una cosa Ya, loco. a nivel medicinal, vamos a dejarlo ahí. Ahorita dice, Vamos ¿está de a continuar. acuerdo? También quiere. No, votar pero yo eso. sí le voy a hacer una pregunta. La misma, poquito diferente formulada, porque es algo que me interesa bastante. Es un Claro. tema que yo tengo muy cercano a Yo mi corazón. favorezco esa parte. Que quede Ya. claramente establecida. Sí, que ella está de acuerdo con lo que dijo. Una pregunta. ¿Usted está de acuerdo con el régimen de consecuencias que tiene una persona que le encuentra en posesión de una cantidad minoritaria de marihuana, por ejemplo? ¿A que se ha tratado igual que un crimen? No. ¿Qué es El lo que tema está de pasando las sanciones actualmente? tiene que ser proporcional con el tema del delito. ¿Y entiende que no lo definitivamente. es? No. De acuerdo. Crear un régimen de consecuencias para el ciberacoso. Totalmente. Prohibición del matrimonio infantil. Totalmente. Educación sexual en las Totalmente escuelas. de acuerdo. Naturalización de dominicanos descendientes de haitianos. Lo que manda la Constitución y la ley. De acuerdo, excelente. Muy Bueno. bien, entonces quisiéramos primero darle las gracias a usted por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a y ustedes. si le puede decir a los que nos están escuchando y viendo, ¿dónde pueden conocer un poco más de Faride, sus redes sociales, dónde están sus propuestas? En Faride Raful 2020, ahí están parte de las propuestas que hemos ido desarrollando con el tema del Congreso del Cambio. En mis redes sociales, en Instagram, en Twitter, también pueden hacernos llegar sus mensajes a través del hashtag Somos Una Voz, que ha sido parte de la campaña que hemos trabajado y desarrollado desde antes de la pandemia y que seguimos desarrollando ahora conjuntamente con las propuestas que estamos elaborando y que estamos recogiendo para seguir trabajando con ustedes. Esto es un trabajo colectivo, la gente tiene que entender que tiene necesariamente que participar, que no nos dejen todo el peso a nosotros, que necesitamos que nos acompañen. Hay gente que yo sé que no le gusta el activismo, pero puede trabajar del equipo técnico, desde cualquier parte. Ahora estamos haciendo un proyecto bellísimo con el tema del teletrabajo, que se nos vino arriba con el tema de la pandemia, que ya se estaba discutiendo en la OIT, y hay cosas importantes que regular ahí para proteger a los trabajadores y a los empleadores. Y eso es un tema que no era de futuro, pero es de presente, que estamos trabajando para también nosotros ponerlo en agenda a partir del 16 de agosto. Aquí lo que va a venir es mucho trabajo, mucha dedicación, y nosotros queremos que todos formen parte de ello. Es construir la República Dominicana de un mejor tiempo, y necesitamos a los mejores hombres y mujeres de este país. Así es, y por eso hemos creado este espacio, para que tú Sí. conozcas los candidatos y cuáles son sus propuestas, porque aquí el 5 de julio vamos a votar con conciencia. Y tienen que ir a votar. Y vamos Hay a ir que a votar. sin miedo, sin miedo. Siempre tomando la medida de seguridad Que el necesaria, miedo pero se va a no nos votar. paralice, sin Ni miedo. nos distraiga. Nunca, no nos dejemos distraer. Así que muchas Muchísimas gracias. gracias a todos. Vamos a estar leyéndolos.